Hola, mi nombre es José Eduardo Tez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y pues hablemos de la actualización jurisprudencial de este viernes 7 de diciembre de 2018. Pues nos llevamos una grata sorpresa. La primera sala publica 29 jurisprudencias y 213 tesis. Te invito a que cheques la integración de las salas y de cómo se fue gestando toda esta cantidad de asuntos. Lo importante es que ya los tenemos, lo importante es que 29 de ellos ya son obligatorios y 213 de ellos pues son ilustrativos. La segunda sala, en cambio, solo emitió 4 jurisprudencias y una tesis aislada, los plenos de circuito 2 jurisprudencias, los colegiados 11 jurisprudencias y 96 nuevos criterios. Entonces, pues tenemos 356 nuevos criterios que estudiar, que si te digo que es indispensable que los veas, porque los que son obligatorios, pues pueden cambiar el destino de aquellos asuntos que estés tramitando o incluso resolviendo. Y los que son ilustrativos, pues seguramente podrás encontrar las respuestas que necesitamos para todos aquellos asuntos novedosos. El Pleno de la Suprema Corte no emite ejecutorias dictadas en controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad, ni emitió tesis. Entonces empecemos con las de la primera sala. La primera sala nos hace referencia en estos 242 criterios. Pues ahora sí te invito a que los vayas examinando uno por uno, que entres a la página además, pero vamos en este caso, a irlos agrupando. El primero de ellos es una tesis aislada, la 173 romano diagonal 2018, que establece vías procesales del artículo 654 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que prevé la posibilidad de que el acreedor hipotecario elija entre la hipotecaria y la civil ejecutiva, no vulnera los derechos a la igualdad procesal, a la seguridad jurídica ni a la tutela judicial efectiva. Recuerda, con base en el 175, fracción cuarta de la Ley de Amparo, se plantea vía de amparo directo este tipo de violaciones al procedimiento contra la sentencia definitiva y de ahí emergió. Después de ello, en la jurisprudencia 72 del 2018 de la primera sala, vía oral mercantil, para su procedencia se debe atender a la pretensión efectivamente planteada por el actor, aun cuando acompaña a su demanda un título ejecutivo mercantil. Muy interesante porque da la impresión de que escindiera una jurisprudencia anterior. Nos hace mención a que la primera sala emitió la jurisprudencia 61 del 2016, créditos con garantía real, el artículo 1055 bis del Código de Comercio, que faculta al acreedor para elegir entre distintas vías procesales, no vulnera el derecho efectivo de la justicia, y en la parte conducente nos establece: de ello se desprende que la mera circunstancia que en un juicio oral mercantil el actor acompaña su demanda un documento al que la ley le otorga el carácter de título ejecutivo no genera per se la improcedencia de esta vía, pues en todo caso el juzgador deberá atender a la acción efectivamente planteada de acuerdo con las pretensiones que se formulen en la demanda, de manera que si esta corresponde a una acción personal de pago, no habría inconveniente legal alguno para que el juicio se siga por la vía oral, en cuyo caso los documentos exhibidos deberán ser valorados conforme a las reglas generales de valoración de prueba que la ley prevea para los juicios orales mercantiles. Por el contrario, si en la demanda consta que el demandante ejerce la acción cambiaria porque en sus prestaciones se advierte la pretensión de ejecutar el título, la vía oral mercantil será improcedente, toda vez que es la vía ejecutiva la especial para tramitar este tipo de acción. Te invito en consecuencia a leerla, criterios por demás importantes de la primera sala. Después viene un bloque de temas relacionados con violencia intrafamiliar, valoración de daños presentes, elementos que deben de probarse para acreditar la responsabilidad, deben repararse económicamente los daños patrimoniales como los morales, nexo causal entre el daño y el hecho ilícito, daños que se generan en la esfera patrimonial o moral del afectado, violaciones graves a derechos humanos y delitos derivados del derecho internacional. En esencia, en ello encontramos este bloque de violencia intrafamiliar. Después encontramos un bloque
relacionado con las violaciones graves a derechos humanos y delitos derivados del derecho internacional humanitario. Su estándar de imprescriptibilidad no es aplicable a casos de negligencia médica. Otro bloque de violaciones a derechos fundamentales. Este está bien importante, te invito a que lo veas porque se trata de las violaciones a los derechos fundamentales relativas a la detención y defensa adecuada del imputado. No son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando concurren en etapas previas al juicio oral y emerge la jurisprudencia 74 del 2018, donde nos establece las violaciones a derechos fundamentales relativas a detención y defensa adecuadas del imputado no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Pues una gran responsabilidad ahora para los abogados, porque es indispensable que si hay violaciones previas, las debes de hacer valer desde auto de vinculación, y hay otra jurisprudencia que también nos dice que debes de reclamar de manera independiente, no solamente el auto de vinculación, sino el auto que califica la detención. Te invito, son varias jurisprudencias que tienen que ver, sobre todo esta 74-2018, nos cambia la técnica del amparo directo que tradicionalmente habíamos conocido, nos establece que aunque hay violaciones del 173 que normalmente se hacen valer en amparo directo, pues las vas a tener que hacer valer ahora en indirecto. Importante leerlas. Temas relacionados con la usucapión, del artículo 5141 del Código Civil del Estado de México, tema de que dice que exigen protocolizar ante el notario público la sentencia que la declara vulnera el principio de igualdad. Entonces tenemos nuevos temas para examinar lo que son las violaciones constitucionales que pueden darse por estas normas generales. Se hacen análisis del artículo 38, fracción primera de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que entonces así se llamaba, no vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, la transversalidad de los derechos humanos, el que un hecho pueda calificarse como victimizante por conllevar violaciones a aquellos, no implica hacer a un lado las reglas que rigen a las instituciones diseñadas para exigir la reparación del daño correspondiente, así como la doctrina que se ha elaborado en torno a esta. El uso de abreviaturas en los títulos de crédito, dice la Suprema Corte en su primera sala que no transgrede el principio de literalidad previsto en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, jurisprudencia 67 del 2018. La tercería excluyente de dominio procede no solo cuando la afectación proviene de un embargo, se interrumpe la jurisprudencia 110 del 2016 y después viene un bloque extenso sobre telecomunicaciones y radiodifusión, el análisis de varios artículos de esta ley, como son el 138 fracciones quinta y sexta, el 89 séptima, el 89, todos ellos dicen que no son violatorios de garantías, sigue examinando el 89, el 147 que prevé la facultad de promoción debe entenderse ubicado en un ámbito de concurrencia, con la diversa de los artículos 28 y 73, 17 de la Constitución Federal, no viola el artículo 138, fracciones quinta y sexta, la libertad de comercio ni la autonomía de la voluntad, no se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, y el 133 de esta ley no viola el derecho a la propiedad privada, no, es acorde además al artículo sexto apartado B, fracción segunda de la Constitución Federal, no vulnera el derecho a la libertad de tránsito, no viola las legalidades, certeza y seguridad jurídica, no viola irretroactividad, este es el 127, y de ahí pasamos a otro bloque, que es el de sustracción internacional de menores. Va para nuestros especialistas en materia familiar, importante ver estas nuevas tesis porque dice: fuentes del derecho de custodia tutelada por el artículo 3 de la Convención sobre los aspectos civiles de esa materia, el artículo 7 de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores no adolece de ambigüedad al prever el posible apoyo de intermediarios, el artículo 17 de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles no vulnera la soberanía nacional, el artículo 14 de la referida convención no es violatorio de la Constitución Federal. Y la sustracción ilegal de menores, para que se actualice el elemento subjetivo del tipo penal, ya salimos del tema de sustracción internacional,
Nos quedamos ahora en el tema penal, sustracción ilegal de menores, para que se actualice el elemento subjetivo del tipo penal diverso al dolo que se refiere al párrafo cuarto del artículo 366 del Código Penal Federal. Es necesario que el traslado fuera del territorio nacional por uno de sus progenitores sea con el fin específico de impedir que el otro conviva con él o visitarlo. Sustracción ilegal de menores, la omisión de acreditar el elemento subjetivo diverso al dolo. Este delito lleva su atipicidad, forma de constatar el elemento subjetivo del tipo penal. Y de ahí pasamos a otra jurisprudencia, otro par de tesis que nos hacen mención a la suplencia de la queja, que permite a las partes encontrarse en un plano de igualdad y hacer efectivo lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Federal. La suplencia de la queja deficiente a favor de niños y niñas y adolescentes, al aplicarla en un litigio de guarda y custodia, no tiene como fin favorecer a alguno de los progenitores. Mucho cuidado, porque algunos se han ido con esta idea. Sin embargo, claro, valdría la pena ver en la jurisprudencia que se hace mención al orden y estabilidad de la familia, que también es un caso de suplencia de la queja. El subarrendatario, en subarrendamiento, el arrendador tiene el derecho a exigir al arrendatario la desocupación y entrega del inmueble al término del contrato original, sin tener que exigir del subarrendatario la devolución del bien, pese a la autorización general para celebrar aquel establecida en el contrato de arrendamiento. Temas de Querétaro. Saludos a los amigos de Querétaro. En el sistema de justicia penal acusatorio oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, se interrumpe la jurisprudencia 93 del 2013. Criterio importantísimo, mucho cuidado si tienes asuntos en donde estás reclamando en amparo indirecto la citación para audiencia inicial. Pues ahora, si te vas a la jurisprudencia respectiva, esta 78 del 2018, nos dice que en realidad lo que afecta es la orden de aprehensión, y entonces contra la citación a audiencia inicial ya no procede el amparo. Nos cambian las reglas del juego y hay que seguirlas. 78 del 2018 es obligatoria. Servidumbre legal de paso en su modalidad de conducción de energía eléctrica. Cuando se ejerce la acción indemnizatoria, basta que el enjuiciado demuestre que ha transcurrido en exceso el plazo de 10 años para acreditar la excepción de prescripción. Después vienen temas relacionados con secuestro, inconstitucionalidad de leyes, no existe tal, en el artículo 9, fracción primera, inciso C. El secretario del Tribunal de Circuito, la autorización para que desempeñe funciones de magistrado no contraviene el derecho a la jurisdicción. En el salario de los trabajadores al servicio del Estado es inembargable en términos del artículo 434, fracción 11ª del Código Federal de Procedimientos Civiles, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es cuando haya sido para adquisición de bienes. Revisión incidental para resolver sobre la suspensión definitiva. No debes de atender a temas de procedencia. Esto es en la ley vigente y abrogada, jurisprudencia 46 del 2018. Para revisión en amparo directo, procede el recurso si la sentencia recurrida se aplicaron instrumentos normativos conocidos como soft law para interpretar el contenido de un derecho humano de rango constitucional. Revisión en amparo directo, las razones del Tribunal Colegiado de Circuito para evitar abordar el estudio de un tema de constitucionalidad deben calificarse en la etapa de procedencia del recurso. Entonces, pues mira, ¿qué es lo que va pasando? Le dan más facultades al presidente de la Corte. Va a poder pronunciarse desde el auto admisorio y en más de una ocasión pues va a desechar el recurso, tendrás que ir a reclamación. Y también, como es en el tema de procedencia, desde ese momento la sala respectiva podrá confirmar el desechamiento u ordenar la tramitación. Retención de bienes, dice, revisión en amparo directo, existe un tema de constitucionalidad cuando se impugna una norma general, aun cuando sobre esta hay una jurisprudencia en la que se interpreta en un plano de mera legalidad. Nuevos criterios en torno a la cual podemos ir al el recurso de revisión. Después vienen temas relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado, sobre el reportaje neutral. Para que se cumpla con el requisito de su veracidad, es necesario que se cite la fuente e identifique al autor material de lo transcrito. Están por agotarse nuestros primeros 15 minutos. En esta ocasión voy a hacer varios videos porque son muchas jurisprudencias y vale la pena irlas viendo. Te invito a ver el siguiente video. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo T.S. Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.